¿qué significa la inflación y por qué es que deberíamos preocuparnos y sobre todo entenderla mejor? Bueno, gracias Vanessa. La inflación, pues en términos bien simples, es el aumento general y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Que con el paso del tiempo el dinero pierde poder adquisitivo. Por ejemplo, algo que hoy cuesta $100 podría costar $110 en unos años si la inflación sube un 10%. Entender la inflación es crucial porque definitivamente afecta directamente nuestra capacidad de compra, los ahorros y por supuesto las inversiones. Natalia, yo recuerdo que cuando hablamos de ese tema, también hace poco, yo te decía, Natalia, por ejemplo, los huevos que antes me costaban 3 y pico son los mismos, la misma marca, la misma, mira, vienen de la misma granja. Hoy en día me cuesta a $7. O sea, te digo esto porque es interesante que nos digas qué es lo que es la inflación, pero la pregunta es, ¿qué factores es lo que causa este tipo de aumento de precios en productos, pues que sí, muchas veces forman parte de nuestra canasta básica? Bueno, eso es una muy buena pregunta y vamos a hablar de tres tipos principales de inflación, pues que ayudan a explicarlo. Lo primero es una inflación por demanda, demand pull. Ocurre cuando hay más dinero circulando en la economía del que los productores pueden respaldar con bienes y con servicios. Por ejemplo, si muchas personas quieren comprar el mismo producto, pues el precio sube. Y nosotros yo siento que vimos este fenómeno en pandemia, porque cuando recién se abrieron las puertas, la gente quería salir a comprar, había dinero que la gente había estado ahorrando, pero no había la capacidad de producción. Entonces, ¿qué pasó? Los precios automáticamente suben para la poca cantidad de productos que hay en ese momento. También está otra inflación, que es la inflación por costos o cost push. Surge cuando aumentan los costos de producción como la energía o las materias primas, y esto obliga a las empresas a subir los precios para mantener sus márgenes de ganancias. Recuerdo muy bien que más o menos en el año 2020-2021 empezó a haber crisis de microcomponentes, de chips. Todo esto para el tema automotriz hizo que los costos de los pocos chips y los pocos microcomponentes que habían, pues hicieran que se encarecieran muchísimo los costos de los vehículos, y esto hiciera que sus precios subieran al nivel que llegamos a ver los automóviles. Y la última es una inflación incorporada o built-in. Es el efecto de las expectativas. Si los trabajadores piden aumentos salariales para compensar la inflación, las empresas aumentan los precios pues para cubrir esos costos, generando así un ciclo continuo. Y por lo general lo vemos a inicio de año porque es cuando los empleados esperan que hayan incrementos en los salarios. Así que estos factores pues suelen combinarse en la práctica, no es que pase uno, luego otro. Los tres están en constante movimiento, lo que complica la tarea de controlar la inflación. Qué interesante, Natalia, porque nos explicas por qué sucede la inflación. O sea, la inflación que sería el precio inflado, ¿no? Y vemos que puede ser, sea por el tema de salarios de los empleados, sea porque hace falta en cuanto no se encuentra algo que necesita la empresa para poder producir, y también puede ser en el Hay caso, como mucho ustedes, de la dinero. demanda. Claro, o sea, me gusta cuando podemos ver, ok, ahora entiendo entonces por qué el precio sube, se llama inflación. No, Ahora, y porque, y no solamente eso que estás diciendo, Vanessa, es importante, sino que a veces la gente dice, ah, pues muy fácil, impriman más billetes, que haga más dinero. No puede el banco, sí, no puede el Banco Central imprimir más dinero. Cuando el Banco Central imprime más dinero sin que haya unos productos que lo sustenten o antes su encaje en oro, lo que significa es que va a haber aumento de precios y no vas a poder comprar todo lo que quieres con el mismo nivel de billetes porque ya los precios no te van a permitir comprarlo. Natalia, ahora que estamos entendiendo entonces lo que es la inflación, ¿cómo sabemos cuánto ha aumentado este porcentaje de inflación y también cómo se mide exactamente? Bueno, la inflación se mide con índices específicos. Hay dos que son muy comunes. El primero es el índice de precios al consumidor, el IPC o el CPI en inglés, y estos índices siguen los precios de una canasta de bienes y servicios esenciales, como son alimentos, transporte y vivienda. Es el más utilizado, Vanessa, porque refleja cómo la inflación afecta directamente a los consumidores. De hecho, es el que nosotros cuando estudiamos economía es el que aprendemos a seguir, el índice, la variación del índice de precios. Hoy vimos una variación de índice de precios al consumidor con una inflación que alcanzó el 0,3% en el mes y el 2,7% en el año. Es una variación de este índice. También hay un índice de precios al productor que mide los cambios en los costos desde la perspectiva
de los productores y es útil para anticipar cómo estos cambios, porque si suben el índice de precios al productor, pues seguramente esos cambios van a afectar a los precios del consumidor. Así que estos índices, pues Vanessa, nos dan una idea de cómo la inflación realmente impacta en diferentes niveles de la economía, desde toda la cadena, desde el productor hasta el consumo, ni siquiera desde el productor, desde la materia prima, productor y consumidor final. Pero entonces, Natalia, ya que vemos pues de dónde viene, a qué se debe, cómo se la mide, ¿la inflación siempre es mala? Porque bueno, parece tener como una connotación negativa en las noticias, pero imagino que pues puede haber casos donde no sea tan perjudicial. ¿Cuáles serían ellos? Bueno, Vanessa, eso es exacto. Un nivel moderado de inflación, generalmente en torno al 2% anual, que puede ser, y ese es la inflación meta de la Reserva Federal, puede ser positivo. Este nivel fomenta el gasto, la inversión, por supuesto, porque la gente prefiere comprar ahora que esperar a que los precios suban más adelante. Además, puede aumentar el valor de los activos como las propiedades y las acciones, lo que beneficia a los propietarios, claro está, de esos activos. Sin embargo, cuando la inflación es demasiado alta o descontrolada, como lo llegamos a ver en niveles en Estados Unidos del 9%, se vuelve problemática. Por ejemplo, en países con hiperinflación como Zimbabue en el año 2008, la moneda perdió tanto valor que las personas necesitaban millones para comprar cosas básicas. Eso es el mismo fenómeno que se llegó a vivir en Argentina. O sea, usted hoy cogía el transporte público y al otro día costaba 10 veces más. Y por otro lado, una inflación muy baja o desinflación, es decir, negativa, puede desacelerar la economía, ya que las personas posponen sus compras esperando precios más bajos y genera realmente una inflación baja, también puede generar una economía en estancamiento. Muy interesante. Ahora, Natalia, ¿qué puede hacer un país para controlar su inflación cuando comienza a descontrolarse, como lo comentas? Bueno, el principal actor de control de la inflación es el Banco Central, la Reserva Federal en Estados Unidos. Utilizan herramientas de política monetaria para manejar la cantidad de dinero en circulación. Por ejemplo, aumentar las tasas de intereses con ese indicador que ellos pueden empezar a jugar. Eso hace que pedir préstamos sea más caro, lo que reduce el gasto y la inversión. Si suben las tasas de interés, la gente no va a querer pedir préstamos porque va a tener que pagar más por ellos. También ellos tienen la opción de reducir la oferta monetaria. ¿Cómo? A través de la venta de bonos gubernamentales, el Banco Central puede retirar dinero circulante del sistema. Pueden controlar la inflación mediante metas claras. Por ejemplo, hay que mantener la inflación cerca del 2% anual. Todos tenemos claro que esa es la meta de la Reserva Federal y esas medidas que buscan pues hacer un equilibrio en la economía, evitar tanto una inflación descontrolada como una deflación que también es peligrosa. Entendido y espero que también para los televidentes. Pero volviendo a nosotros, Natalia, ¿cómo podemos proteger nuestras finanzas personales en tiempos pues, de alta inflación? Es una muy buena pregunta porque aquí estamos hablando de un concepto que para muchos puede sonar abstracto, que es de la Reserva Federal, que es un número, pero es crucial estar preparados. Acá vamos a hablar de algunos consejos. A ver, invertir, sin duda, va a ser el mejor ejemplo para que nuestro dinero guardado, ojo, el que queremos tener para metas de mediano o largo plazo, no pierda valor. Entonces hay que invertir en activos que sean resistentes a la inflación, que incluye los bienes raíces, los mercados financieros en acciones, en bonos protegidos contra la inflación, fondos mutuos, ETFs. Todo eso hace parte del mercado financiero, sobre todo en Estados Unidos. Otro, el que siempre damos por excelencia, no pongas todos los huevos en la misma canasta, es decir, diversifica, ten una mezcla de activos. Puedes tener en tu cartera oro, que pues la verdad tiende a mantener su valor y es un activo de refugio en periodos inflacionarios. Vemos que hay flujo de dinero que se va hacia el oro. Revisar el presupuesto, mira algo tan básico como simplemente identificar las áreas donde yo pueda reducir gastos, donde yo pueda ver que se me van fugas de dinero, precisamente para aumentar, para compensar los aumentos de los precios o simplemente para decir, tengo que generar más ingresos definitivamente. Ese es mi segundo tip. Asegura ingresos crecientes, negociar salarios que se ajusten a la inflación o buscar fuentes de ingreso adicionales también es una solución. Y por supuesto, proteger el poder adquisitivo de nuestros ahorros e inversiones va a ser clave para mantener esa estabilidad financiera.
Gracias, Natalia, por todos los tips que nos das aquí en la libreta financiera. Pero antes de terminar, ¿algún dato histórico o algún tipo de ejemplo interesante que quieras compartir acerca de la inflación? Claro, un ejemplo famoso de hiperinflación, Vanessa, ocurrió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El país imprimió enormes cantidades de dinero para pagar reparaciones de guerra, lo que provocó que los precios se dispararan de manera absurda. En un momento las personas necesitaban carretillas llenas de billetes para comprar el pan. Es un recordatorio extremo de cómo la inflación descontrolada puede llegar a destruir una economía. Y por otro lado, en el mundo moderno, la inflación en países como Brasil e India es monitoreada de cerca para evitar excesos, con metas específicas que permiten cierto margen para fomentar el crecimiento económico.